Arohanui korua ta'atoa e te mauhua ai ot kai ngai. Pete tapati ta'atoa e arohatuen haima hatu korua ta'atoa e he maururut ko a atu ot korua hokorua mai pauro te tapati arotoi te wahanei o te mata o te rapanui. Pe hiwana ai ko koarahi a tātou ta'atoa i roto i te roa o te tapati nei i ngongoro i oho ai pauro no te mahana i te ngongoro nui nui o te nunaa o te hnua o tire. Esperando que hayan tenido una gran celebración a lo largo de toda esta semana de festividad de 18 de septiembre, queremos saludarlos cordialmente e invitarlos como cada semana a que puedan presenciar todo el acontecimiento y toda la actualidad local de esta semana. El día de hoy se llevó a cabo la Fonda San Seba. El Colegio San Sebastián de Aquiví realizó su celebración de fiestas patrias. A continuación veremos parte de lo que fue esta actividad. Y hoy día celebramos nuestras fiestas patrias con un acto en el cual pudimos combinar lo que es lo mejor de una ramada, una fonda, con la expresión artística de nuestros alumnos desde prekinder a cuarto medio, donde existe una muestra folclórica de las distintas zonas del continente, más la zona insular que es Isla de Pascua. Vamos en la mitad del acto, va todo muy bien, la gente se ha portado maravilloso, estamos todos muy contentos porque los chicos aprendieron las danzas que les fuimos encomendando a cada uno y ha sido un excelente acto y muy bonito el ambiente que conseguimos este año. ¿Es tu nombre? Yetu. Yetu. Si nos puedes contar, ¿qué vas a bailar tú hoy día? Trote tarapaqueño. ¿Han ensayado harto para este baile? No. ¿Cómo que no? Hemos ensayado caleta de semanas para esto. Para esto obviamente tiene que salir bien para que veamos lo que hemos avanzado y para que nos vean que bailamos bien. Y no cometer ningún error como otros. ¿Quieres mandarle algún saludo, algún mensaje a alguien que esté viendo en la casa ahora en la noche? Que la pase bien mientras nosotros bailamos, a ver qué nos dicen. Oye, ¿qué actividades han hecho ustedes como curso? Hemos hecho algunas cosas como materiales, maquetas en mi curso quinto, que es el quinto, es la puerta de atrás, de la más atrás. ¿Están haciendo ventas de empanadas, de cosas ricas para comer? No sé si aún vamos a vender, pero es que una profe nos dijo que teníamos que traer algunas cosas para vender empanadas, pero no sé dónde es nuestro puesto. Oye, ¿te ha gustado esta fiesta, esta festividad? ¿Cómo has visto cómo se han preparado con tus compañeros? Bueno, los trajes están lindos, los premios están bacanes. Me gusta mucho. Hola, estamos vendiendo sopaipilla para el quinto básico del San Sebastián, así que para que se acerquen todos a comprar y a colaborar para nuestra fiesta de fin de año. ¿Están contentas por también estar disfrutando? No van a poder ver mucho la presentación de sus hijos, pero están ahí apoyando. Sí, pero después nos turnamos, por eso estamos diferentes mamás, pues para poder salir también a verlo, no, pero ahí nos paramos un ratito si hay que parar el comercio. Y aparte que hay que apoyar los hijos. Aparte, es más importante eso, eso es lo que vinimos. Muy contento hoy día de reunirnos con nuestra comunidad educativa, tener la presencia de los padres, de las abuelas, de las tías, de todas las personas que se ocupan y se preocupan de nuestros niños. Y nuestros profesores nos hemos organizado para que efectivamente tengamos una fiesta de la chilenidad hermosa. 214 años de vida independiente son un hito importante dentro de un país. Chile es una hermosa y larga faja de tierra donde también tenemos un Chile insular que también es precioso y es variado. Estamos muy contentos. Con bailes típicos y venta de comidas, disfrutaron de una celebración por completo, donde padres, apoderados y además los estudiantes disfrutaron de una celebración previa a lo que se viene para el 18 de septiembre. ¡Tajay! ¡Tajay! ¡Tajay es el campeón del fútbol de la isla! Con goles del Rafa Mac en el primer tiempo y del Manu Jaoa en el segundo. Tajay baja su cuarta estrella. Tajay es el campeón del fútbol de la isla. Y tú lo viviste por Mataote Rapanui TV en YouTube y en el 13.1
junto a la voz oficial del deporte Rapa Nui, el fibra Miguel Ángel Arévalo Pacarati. El licenciado Tomás Stein, aquí está nuestro jugador fair play, uno de los experimentados, el picapiedras ahí en mitad de cancha, el 7 pulmones. ¿Qué te pareció lograr una nueva estrella con Tajay? Excelente, excelente, un desafío muy grande, jugamos contra un gran equipo, pero logramos consolidar un equipo de una familia de jugadores, de estrellas que logramos formar como equipo y hacerlos jugar bien y resistir cualquier desafío. Así que muchas gracias. A pesar que partieron ganando por 2-0, parecía un trámite complejo, luego quedaron con uno menos y ahí se tuvieron que poner el overall con el Manu de Vige en la retaguardia y tratar de resolver todos los intentos y ataques de Moveroa de poder triunfar y descontar en el partido, que finalmente no lo lograron. Claro, lo más importante es jugar ordenado, respetando al equipo contrario, resistiendo, corriendo, dando el 100% y terminando el partido cuando el árbitro lo pitó y no antes. Así que muy contento de estar acá, de compartir con Tajay, de poder haberle ganado un gran equipo como Moveroa. Agradezco a los árbitros, a los comentaristas, a todos quienes hicieron esto posible. Así que muchas gracias. El grupo de aventureros y conquistadores Toquerau Oterangui realizó su investidura para los nuevos integrantes. 15 jóvenes y 5 líderes fueron investidos con el objetivo de la colocación del pañolín para dar inicio a su nueva aventura en el grupo de conquistadores y aventureros. Estos clubes están en todo el mundo y son para involucrar los niños y los adolescentes con las actividades que van a desarrollar nuevas habilidades entre ellos. Entonces tenemos aventureros de 6 hasta 9 años que ya estamos con el club funcionando acá en Rapa Nui. Y también tenemos el club de conquistadores de 10 hasta 15 años que está funcionando y está muy bueno. Y si tú tienes hijos en esta edad, póngalo para participar de estas actividades que son actividades físicas, recreacionales. Les enseñamos muchas nuevas habilidades. Son 500 habilidades que ellos pueden desarrollar. Además de esto, valoramos las buenas aventuras de aprender sobre salud, aprender sobre actividades ahí comunitarias, aprender a ser un ciudadano responsable. Entonces, un conquistador siempre grita así, una vez conquistador, siempre conquistador. Y un aventurero está siempre listo para hacer y participar de buenas aventuras. Por eso, es bueno ser conquistador y aventurero. El Club de Conquistadores es una entidad que trabaja para el servicio de la comunidad. Nosotros estamos para ayudar a las familias a que sus hijos puedan estar seguros, en un lugar seguro. El club es seguridad para los niños de la comunidad. Este es un trabajo voluntariado, ¿ya? Es un trabajo maravilloso donde los niños van a vivir cada día una aventura distinta. Porque cuando los niños no tienen nada que hacer, generalmente buscan hacer algo que muchas veces no es bueno. Así que los invito a la comunidad que quiera que su hijo pertenezca al Club de Conquistadores, que venga. Nosotros vamos a abrir las inscripciones ahora en marzo del próximo año para que puedan ingresar todos los niños que quieran pertenecer. La Armada de Chile está siempre llano a cooperar a la comunidad. En este caso me tocó hacerlo con la banda de guerra, la futura banda de guerra que va a tener este grupo de conquistadores y aventureros. Ya, así que esperamos en un futuro no muy lejano ya poder concretar definitivamente la banda y poder efectuar los desfiles que se hacen acá tanto para el 21 como para el 18 de septiembre. Una experiencia maravillosa pertenecer ya al club, porque tú trabajas con niños y de diferentes edades, entonces tú tienes que enseñarles todo lo bueno que uno va aprendiendo sobre la vida. Sinceramente a mí me gusta mucho y bueno, me siento muy bien, me hace feliz venir acá a Conquistadores. Me da felicidad porque puedo estar con mis amigas y con mi familia que también está acá. Lo que he aprendido es ser amorosa, nunca hacer cosas malas, no robar, esas cosas así. Alrededor de 90 jóvenes entre 6 y 15 años son los que pertenecen al grupo Toquerau Oterangui. En marzo abrirán sus nuevas postulaciones para que estos jóvenes puedan ingresar y adquirir más de 500 habilidades en torno al grupo de conquistadores y aventureros.
el cierre del primer taller Poquilibros, que tenía el objetivo de fomentar la lectura física en los niños entre los 7 y los 12 años. Para ellos, 37 niños recibirán su diploma de finalización de este primer taller de Poquilibros. Este taller estaba dirigido a niños y niñas entre 7 y 10 años. Tuvimos una enorme convocatoria, más de 37 niños y niñas vinieron periódicamente a la biblioteca semana a semana. Tuvimos cuentacuentos, hicimos cómics, hicimos marcapágina y sobre todo leyeron muchísimo. Así que realmente estamos muy contentas del resultado. La idea de este taller era fomentar el hábito de la lectura, acostumbrar a los niños además a venir a la biblioteca, a habitarla, a contactarse con los libros y creo que lo hemos logrado. Me parece fantástica. Me parece súper lindo que los niños pequeños y no tan pequeños tengan acceso a una colección enorme de libros. La Maori tiene muchísimos libros interesantes. Creo que es fundamental el fomento a la lectura. No solo porque abre mundos, sino porque incentiva la creatividad, ayuda a que nuestros niños no estén tan pegados a las pantallas, que es algo súper crítico hoy día, y por sobre todo, digamos, siento yo que forma el pensamiento crítico. La lectura no solo muestra otros mundos, sino que también otras temáticas, y eso es fantástico. Bueno, también para saber más cosas como... Sí, para que no te, como que te engañen, para que sepas leer. Y es muy importante leer también, porque eso te ayuda a pasar pruebas y también para muchas cosas. El 23 de septiembre parte el segundo taller de Poquilibros para niños entre 7 a 12 años con el objetivo de potenciar sus habilidades lingüísticas. Hoy 17 de septiembre no solamente es la previa 18, sino que también se cumplen 57 años desde que se fundó la Radio Manuquena, nuestra radio comunal. Recordemos cómo ha sido el paso de los años de Radio Manuquena. Bueno, son 57 años de vida de Radio Manuquena. Todos ya sabemos cómo fue el nacimiento de esta radioemisora, un 17 de septiembre del año 1967, en las instalaciones en aquel tiempo, ¿no es cierto?, de la aeronáutica. Y bueno, para mí es un orgullo poder dirigir esta Radio Manuquena, contento con todo lo que ha pasado durante el tiempo que yo llevo, que estoy del año 2012 en la dirección de esta radioemisora. Así que feliz, contento y siempre con deseo de poder hacer algo más con esta radio. Para mí la radio lo ha sido todo, absolutamente todo. Todo porque me abrió un nuevo mundo. Algo diferente que yo no conocía, porque yo no estudié nada que tenía que ver con esto, lo mío era algo completamente distinto y me abrió un mundo grande para mí en esos tiempos. Imagínate, yo te estoy hablando de 24 años atrás, y donde también ha sido parte fundamental porque donde he podido criar a mis hijos, donde he podido cambiar a través de los años, donde he visto muchísima gente pasar por la radio, muchos de todos, conocidos, no conocidos y de todas partes del mundo. La radio cuando yo entré tenía solamente programas musicales de todo tipo y para todos los gustos. Con el tiempo fue cambiando un poco más porque ya empezó como que eran los programas institucionales y obviamente también de departamentos municipales, entonces cambia más de lo musical a lo que empezar a poder informarte de lo que tiene cada institución. Eso un poco ha cambiado, ha variado en el tiempo, porque yo cuando entré eran solamente programas musicales. Creo que es parte del ADN de la comunidad de Rapa Nui. No en balde son ya 50 y tantos años ya que va a cumplir la radio, desde que nació hasta hoy día, así que yo creo que para la comunidad es parte de su ADN, es parte de lo que la comunidad siempre ha venido escuchando hasta hoy día. Independiente que ahí esté en otras emisoras, pero la Manuquena tiene lo suyo. Así que ahí estamos. Maururu. 57 años de Radio Manuquena, un medio de comunicación que ha sido tan importante para la comunidad y de la cual todos hemos sido parte. Es importante la certificación, la acreditación de los guías para poder dar un buen servicio al turista, a los visitantes a Rapa Nui. Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cómo se forma un guía? Vamos a conocer esto durante la siguiente nota con todos los actores involucrados. Mínimo 2 años de experiencia comprobable
Luego, tener su documentación, por supuesto, al día, independiente de que forme parte de la etnia, sea extranjero o no, porque luego son entre los mismos pares que en general la mayoría hacemos, yo creo que más de 200 años de experiencia, en general juntando cuántos años ha trabajado uno u otro dentro del parque, son finalmente nuestros mismos asociados quienes deciden si se acepta a esta persona o no. Como asociación nosotros tenemos parámetros importantes de, por ejemplo, no de control, pero sí estatutos que tienen que ver con el comportamiento, por ejemplo, que como profesionales nosotros tenemos dentro del parque. Obviamente además también estamos constantemente invirtiendo en las habilidades de nuestros guías, por ejemplo, generando cursos de primeros auxilios, charlas sobre diferentes temas específicos relacionados con la isla, etcétera, y obviamente colaborando constantemente con temas de la comunidad y con los diferentes organismos relacionados con el turismo. Nosotros como Cernatur lo que otorgamos es un registro, ¿ya? La palabra es registro, no certificación ni calificación, sino que es un registro donde todas las personas deben presentar algunos requisitos para optar a esto. Es un registro nacional que lo que nos ayuda es a ordenar, es por lo menos entregar una base formal para poder dedicarse a alguna actividad comercial. No olvidemos que un guía da un servicio, ¿no es cierto?, de acompañar, de entregar información, de relatar, de cuidar, etcétera, pero también tiene una retribución económica, por lo tanto es una actividad que hay que formalizar. En Chile, en general, no está reconocida la profesión de guía, ¿ya? Por lo tanto, es en el fondo el guía que se forma por sí mismo, ¿ya? Luego están las formas de cómo reconocer este oficio o no. Está, por ejemplo, el registro de Cernatur, en el cual cualquier persona que tenga ciertos requisitos que solicita Cernatur en general como servicio para poder formar parte de este registro, puede entrar. Es decir, tú puedes ser enfermera, nunca haber pisado, puesto un pie en un parque nacional, pero tienes, por ejemplo, los requisitos que este registro te lo pide y te puedes acreditar. Perdón, no acreditar, registrar. ¿Okay? Durante años se ha tratado de crear una forma para acreditar, que es en el fondo una prueba, etcétera, y que estas pruebas, por ejemplo, tuviesen pertinencia según la región y el área en donde se imparten para, obviamente, los territorios, por ejemplo, para la isla. Y eso hasta el momento, por lo menos durante los últimos 10 o 15 años, no se ha podido lograr. Como comunidad, hoy en día se están haciendo varias acciones y planificando actividades para poder cumplir con la necesidad que se tiene hoy en día en el ámbito del turismo de tener más guías, pero no solo tener más, sino guías acreditados, capacitados y formados para guiar tanto en el manejo del turista, en las reglas del parque y en la propia historia que transmiten a nuestros visitantes. Las normas, el respeto siempre por delante. En esa vía, Baugenúa ha abierto talleres con la colaboración de los formadores Cristian Moreno Pacalati y Natalia Pacomio, y en eso ya llevamos el segundo año con el tercer y cuarto taller para poder por lo menos cubrir la parte de nivelar los conocimientos con respecto a lo que entrega cada guía a su visitante. Venimos de Barcelona, en Cataluña, y la primera vez que vine a Rapa Nui fue hace 25 años. Vinimos obviamente sin guía, no había ningún tipo de protección, pero bueno, está bien que te expliquen, que conozcas, es una forma diferente de verlo y es muy instructiva y la verdad es que lo estamos pasando realmente bien. Teníamos la ventaja de al haber estado anteriormente, cosas que nos explica son fidedignas. ¿No? Sí. Digamos que no se las inventa para los turistas. Sí, no, ha sido una muy grata sorpresa. Resuelve todas nuestras dudas. Exacto. Nosotros somos Alicia y Jordi, es la primera vez. Ellos nos dijeron que esto era precioso, es verdad.
Y bueno, cuando dijimos de coger un guía, fue María José la que miró y además es que me comentó, mira, creo que esta chica es Rapa Nui y creo que nos va a poder informar mucho mejor. Es más por el apellido, ¿no? Me dijiste, Sí, mira, sí. parece que es local y la verdad es que estamos encantados con ella, ¿eh? La verdad es que es una experiencia muy reconfortante. Ella en todo momento, como grupo, ha estado preocupado de nosotras, flexible ante un evento de lluvia, alimentación, en servicios de baño, y la información que ha entregado ha sido clara, precisa, ha atendido un montón de preguntas que traíamos. Yo diría que eran preguntas culturales, preguntas que tienen que ver con la isla, con los mitos que se saben de la isla, con información que nosotras mismas traíamos de nuestros conocimientos previos para poder aclarar dudas e in situ además a uno se le van generando más preguntas. Es mucho más que estos 3 o 4 requisitos que Cernatur puede otorgar, porque la persona está en una constante preparación. Son personas que saben manejo de grupo, estudian, tratan de aprender otro idioma. Ellos están constantemente también leyendo, aprendiendo de la historia de Rapa Nui, escuchando, averiguando. Se comparten conocimientos, así como lo hacen las clases que se están otorgando en Ma'ujenua de conocimiento. Entonces no hay que conformarse, porque un guía es una persona muy completa que ve las noticias, escucha lo que pasa en el ámbito internacional, porque hay un intercambio con cada pasajero de cada lugar que ellos nos visitan. Todos los guías que estuvieron guiando antes de la pandemia tenían que acreditar que lo hicieron, ¿ya? Y sobre todo al no ser Rapa Nui, para poder acceder con todos los documentos pertinentes que acrediten que haya guiado, los primeros auxilios, para poder guiar. Hoy en día estamos en el diseño de poder tener, digamos, tanto una formación, capacitación en tema de contenido, en tema de seguridad y primer auxilio, y para la experiencia de guiar, ¿ya? Así que en eso estamos, en el trabajo de diseño, y por eso tampoco es algo abierto a cualquiera. El guía no solamente debe tener los conocimientos del lugar que está mostrando, sino también habilidades blandas, conocimientos en primeros auxilios y muchas otras cosas más, muchos elementos que van completándose. Y además ellos están en un constante conocimiento, entrega de conocimientos y en un constante intercambio de conocimientos, como nos comunicaban durante esta nota. Por eso que es importante tanto mantenerse registrados como informados. E te maua ai I te hona nei vananga mai to oku motu atani ko Arturo Frontier mo haka I te mai tatou tatoa orunga I tāna anga e anga e oho atuena mai te mahanara e o ona I tuu mai ai ki runga I te kainga mana nei ki te mahana nei ko Angarina. E orunga I te hanga ana mo tootahi mai I te ono henua I hapi mai e ia mo tāpura I runga I te puka mo hakare pahe ono mo te ngāpoki e mo te hinarere o te kainga. A continuación, como cada semana, vamos con la entrevista especial de este día domingo. Y como invitado tenemos nada más ni nada menos que a mi padre Arturo Frontier. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo espacio de entrevista en el canal Mata Ote Rapa Nui. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado muy especial, Arturo Frontier, quien es investigador de la cultura Rapa Nui, también músico, experto en distintas dinámicas, y vamos, ya que estamos en el contexto de las fiestas patrias, vamos a conversar un poco acerca del folclore, cómo van haciendo el folclore Rapa Nui, los distintos matices que va tomando, y también, por supuesto, algunos tintes, ¿cierto?, que se van adquiriendo de otra zona. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal. Y bueno, primero que nada, si nos puedes contar un poco acerca del folclore Rapa Nui y un poco la historia de los últimos años. Bueno, yo no me coro, admire cuititahia coro cuayay, ya, toco Arturo Frontier. Ya no tengo apellido, pero no ahora me motivé caso de folclore. Para los asuntos de folclore, mi nombre es Arturo Frontier.
Llegué el año 73, el 14 de mayo, a la isla, tengo 51 años viviendo en la isla. Así que el año 74, con Matías Rerroco, por una idea de Matías Rerroco, formamos un conjunto que se llamó Taina Baikaba, que marcó un hito importante. Y con el tiempo, cuando Matías se tuvo que ir por razones de trabajo a Tahití, me eligieron a mí como para dirigir el conjunto, así que tuve 30 años en el folclore, así que dirigí el Valijay también, ¿vale? Trabajé con muchos artistas de la isla, era un conjunto Rapa Nui que estaba en el continente, la mayoría de Rapa Nui, habían 2, 3 personas que no eran de la etnia. Y después de eso, bueno, aquí también todos los folcloristas saben lo que hemos hecho. Hemos compuesto muchas canciones, hemos trabajado grabamos un disco el año 76, el 8 de diciembre, o sea, currículum hay. Sí, con respecto al mismo folclore, de esa primera imagen que tú tienes cuando llegaste a Rapa Nui a lo que podemos ver hoy día, hay muchas variaciones. ¿Cuál es el estilo que había en esa época en relación a eso? Otro mundo, ¿vale? Porque cuando yo primero fui espectador del folclore, entonces veía el conjunto del Papá Kiko que se presentaba para los asuntos turísticos, que era más comunitario, porque la gente iba a mirar el conjunto por novedad y porque se juntaba con los turistas. Bueno, de lo anterior, desde ese año hasta ahora, hay un cambio bastante fuerte, no digamos con cosas positivas y cosas negativas también, ¿vale? Los artistas tienen derecho a elegir el enfoque que quieren darle a su cultura. Pero yo siempre he sido un amante del folclore antiguo. ¿Por qué? Porque el folclore antiguo se tocaba de otra manera, el afinado era de otra manera, los bailes eran más sencillos, eran espontáneos, la gente bailaba, sentía el baile. Ahora se trata de agradar al público y se creó una falsa expectativa sobre el folclore, una falsa visión, ¿vale? De que había que ser enérgico, dinámico. Como con una coreografía. La coreografía normalmente, temas antiguos maravillosos, los han transformado en temas rápidos y pierden su categoría, desde mi punto de vista, ¿vale? Soy amante. Me encanta en las Tapati ir a ver los coros a campo porque se recrean temas antiguos y mensaje para los directores conjuntos, que siempre va a ser en positivo, que aprendan bien primero lo que es la cultura básica, los libros, los utés, los cantos. Los cantos, por ejemplo, cuando se introdujo la guitarra aquí alrededor del año 45, ¿vale? Con unos tahitianos, Genera y Mapé, que dieron y ellos trajeron las primeras guitarras, ¿vale? Pero siempre el pueblo Rapa Nui cantó. La primera edición de los primeros cantos fue el año registrado, el año 1886, con la visita de Thompson, ¿vale? Cuando estuvo 11 días acá y a él se le ocurrió pedirle a la gente que le interpretara canto y danza de ese tiempo. Y una visión que quedó marcada en los libros, los libros lo pueden ver en el viaje de Thompson. Y dice que le pareció una música muy cadenciosa, muy polifónica, ¿vale? Muy interesante. Y dice que la danza también era cadenciosa. Le hizo una comparación con el odori, el baile de las geishas en Japón, ¿vale? Porque el barco venía de China y de Japón, así que habían visto ese baile. Y le encantó porque las mujeres interpretaban, no actuaban para la gente, sino que ellas cantaban lo que cantaban sus ancestros y lo hacían de la manera que lo sentían. Claro, el sentimiento ha cambiado, ¿vale? Y ahora tenemos la barrera idiomática, ahora que se ha convertido en una barrera, ¿vale? ¿Por qué? Porque la juventud ya no habla como hablaban sus abuelos, ¿vale? El idioma Rapa Nui siempre es un idioma muy rico, ¿vale? Metafórico, semántico, de todo tiene. Y en las composiciones de ellos, en los cantos antiguos, ellos expresaban bien su canto y el músico lo acompañaba. Ahora el músico lo apura al cantante. Claro, lo va guiando. Claro, lo va guiando. Demasiado guiando, por eso acompañado de. Ahora
digamos, bajo la batuta. Darle velocidad a un tema que expresa un sentimiento fuerte no muy bien, pero bueno, es un cambio. En ese mismo sentido, ¿cree que hay ciertos elementos que se han ido perdiendo con esta adaptación, digamos, a los nuevos tiempos, a las nuevas técnicas, a también los nuevos estilos? Porque esto va variando, como bien mencionaba, y eso quizás ha ido dejando algunos elementos que han quedado fuera, como el mismo sentimiento quizás, o la misma intensidad o intención que se le quería dar antiguamente. Claro que sí, porque la mayoría de los cantos antiguos no siempre son de pena, ¿vale? Pero es como una fotografía. El compositor de esos tiempos, el que juntó la estrofa, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, lo hacía para expresar sus cosas. Era lo mismo que conversarlo, contar acompañado de una guitarra o de un instrumento, una piedra, lo que sea. Porque ellos sabían que el mensaje es mucho más fuerte cuando tú en vez de hablarlo, lo modulas. Ellos tenían un sistema que se llama ate, que era como algo en canto gregoriano, así que se expresaba con mucho más sentimiento. Decir, más poético, ¿no? Le estoy cantando lo que me sucedió en mi juventud, una cosa así, pero claro, al cantarlo, el mensaje llega se graba más rápido en la mente que en hablarlo, ¿vale? Y ellos lo hacían contando la historia de sus penurias, de todo eso. También eran agradecidos, tienen cantos de jacaquío, varias retribuciones, cantos que tenían antes, que eran los cantos burlescos, que ellos lo aceptaban bien porque la Iglesia Católica los prohibió, pero se pasaba pero entre ellos la cultura de Rapa Nui es muy exquisita en ese sentido, porque de repente hay palabras que para un occidental sonarían como ofensivos, pero para ellos era una parte de ver, digamos, de potenciar a la gente para que no creyera todo lo que se dice de él. Pues. Claro. La gente todavía, era una manera jocosa, digamos, de... Claro, la gente de ahora, cuando ve una conversación entre adultos, Rapa Nui, ¿qué tal? Se dicen cosas más o menos aparentes, pero lo toman como viene, como una opinión más o como una chanza que le quieren hacer. Y mientras menos se sienta tocada una persona, menos sufre su ego, ¿cierto? Claro. Esa es la cosa. Y esa capacidad también de poder reírse de uno mismo y de interactuar mismo, sí, claro, y generar todo un tema melódico que queda finalmente en eso solamente. No hay como nadie se está sintiendo por lo que se está diciendo. No, porque no deja de ser una opinión. Por ejemplo, ahora cuando se habla mucho del bullying, los niños tienen que aprender a mirarse en el espejo también, y si no tienen el efecto que se le están achacando, entonces ¿por qué se dan por el odio? Si, eso es lo rico de la cultura de Rapa Nui, que podían usarse palabras, por eso hay mucha, digamos, antonomasia, a una cosa que se debería llamar de una manera, lo llaman de otra manera para no ofender a la gente, pero hay una sarna, un eufemismo en lo que se dice, ¿vale? En palabras más sencillas, por ejemplo, en una de las clases que di de un grupo justamente el aniversario del Día del Folclore, le expliqué a la gente que en toda la Polinesia la palabra cacara, ¿vale?, es perfumado, fragante, oloroso, ¿vale? Y lo usaban los ancestros, los viejos, para no decirle anda a lavarte tu mugre, decían anda a lavarte tu perfume. Claro. ¿Te fijas? Es una antonomasia. Y suena bonito porque la gente lo decía sin el ánimo de ofender, era por buscarle una sonrisa a la gente. Por eso que soy enamorado de la temática. Si los jóvenes comprendieran bien lo que se dicen los cantos antiguos, les encantaría mucho más. Pero partiendo de la base, yo pienso que a mí me tocó ese camino de conocer primero la raíz del folclore, ¿vale? Y por lo tanto soy enamorado de esa música. Igual compongo cosas nuevas. Con Tomás Topano hicimos una vez, dijimos, si los tahitianos tienen una parima y para no bailar el aparima tahitiano, digamos, compongamos nosotros en nuestros temas. Y salieron bonitos, la gente ahora sigue esa línea. Yo creo en la introducción, por ejemplo, de pequeñas sensaciones, digamos, externas, evidentemente, ¿vale?
en el caso, por ejemplo, de los instrumentos, ¿vale? El primer instrumento que aparece registrado acá fue un acordeón que tocaron en un barco, ¿vale? La gente no sabe que lo que está bailando es esa figura que muchos lo han visto en los libros, ese dibujo. Está bailando un baile que se llama Tajatirati, un baile que se baila en un pie, se tiraba el cuerpo para atrás y cerraba los ojos. Y ellos lo hacían con un juego de niños. Desde niños les enseñaron primero para mantener el equilibrio, ¿vale? Que es bastante difícil. Bueno, fueron muy inteligentes en ese aspecto. Por ejemplo, los primeros acordes de guitarra fueron tomados derechamente de la música mexicana, ¿vale? La música mexicana que por los años 30, el año 27 justamente, llegó el primer gramófono acá y empezaron a escuchar los Rapa Nui, los temas mexicanos, los tangos y los ¿cómo se llama? Todos los temas forales, ¿vale? El tango y la milonga sobre todo, ¿vale? Milonga argentina. Llegaron los relegados, que es histórico, los relegados 1800. ¿Y del folclore chileno hay algún tipo de influencia, ya que estamos en este contexto? Claro, del Cielito Lindo. Hay una canción que se dice, y ahora anda, a ver, Manuco, Eucu, Egaraco, y eso era sacado con la música del apoyo del Cielito Lindo. Por ejemplo, hay muchos cantos que tienen las mismas posturas del folclore mexicano. Normalmente en ese tiempo a la gente le encantaba la música mexicana, ¿vale? Porque son ritmos fáciles de tocar, son 3, 4 acordes nomás y tú puedes cantar. Y son muy melódicos, digamos, y dinámicos, como entretenidos. No, es que ellos fueron autodidactas, entonces veían las posturas cómo se hacían y lo fueron copiando, por esa razón más elemental. De hecho, los que llegaron, los tahitianos, ya cambiaron un poco el afinado, se afinaba de otra manera, ¿vale? Del 440 pasaron al 432, o sea, del 432 al 440. Y eso también cambió Claro, cambia todo. Ahora los conjuntos todos afinan a la manera tahitiana y tocan con ukelele tahitiano que suenan distintos. Los antiguos tocaban con una guitarra de 4 cuerdas, hasta 3 cuerdas llegaron a tocar. ¿Qué elemento usted recomendaría a una persona que le gusta la música para poder analizar, digamos, como para poder fascinarse con el folclore, con la música? ¿Qué aspectos analizar usted le recomendaría a alguien que es aficionado a la música, que le gusta, digamos, como para poder empaparse de todo esto? Los elementos, bueno, lo principal de un cantante o de una canción o de folclore, ¿vale? Pasa por la temática, la letra, ¿vale? La letra, yo le decía también a los niños que fueron a esa charla, que la idea es lo siguiente, que nosotros podamos cantar hoy día con nuestras temáticas actuales, ¿vale? Con en idioma Rapa Nui, evidentemente, ¿vale? Y que si hubiera por ahí un barúa de los ancestros, que lo escuchara y dijera, el mensaje me llega, ¿vale? Pero si suponemos al revés, que nos están escuchando los barúas y dicen, y estos compadres, ¿en qué idioma están cantando? Claro. ¿Por qué? Porque el idioma es madre de todas las cosas. Nosotros estamos usando el español, ¿vale? Que también nos ayuda bastante, no es que sea mejor ni mejor, pueden ocupar los mismos lugares, pero la prioridad del enfoque debería ser el idioma, es el primer. La idiosincrasia, reflejar. Ahora hay mucho, te vi debajo de la luna y me enamoré así como por el mar, como el mar. Es bueno, pero estamos saliendo de la cosmovisión Rapa Nui, que es cantarle al pescado, al bote, cuando llueve, claro, ¿vale? De todo un poco. No es que la gente sea... Recordarse de las tragedias, los dramas, también es parte de un folclore. Y parte de la vida. Bueno, un tema muy, muy interesante que hemos podido abordar y que seguramente sería más pertinente tocarlo y desarrollarlo en más profundidad. Bueno, agradecemos, muchas gracias. Arturo Frontier ha estado acá
compartiendo con nosotros y con toda nuestra audiencia acerca de la música, del desarrollo de la música, los entornos sociales, cómo ver y cómo analizar, ¿cierto?, un aspecto tan relevante como es la música, que forma parte de la vida, no solamente de la cultura, sino que de todas las culturas tienen estos aspectos musicales donde se expresan historias, sentimientos, desilusiones y un montón de otras emociones que una persona va viviendo en el desarrollo. Muchas gracias, Arturo, por... Para terminar, Sí. un consejo para los jóvenes. Lo principal es el idioma, ¿vale? Desde los niños más pequeños hasta adelante tienen que aprender el idioma y a pensar como Rapa Nui también, que es otra cosa distinta, dentro de su cosmovisión, porque puede perfectamente saber el idioma, pero no sentirlo, ¿no? Por eso es importante escuchar a los antiguos, a los viejos, que todavía van a dar un buen mensaje, y después, con el dominio pleno de su idioma, ponerse y aprender a componer, que es un don que no todos lo tienen. Pero es algo que se va desarrollando con habilidad y que con... Claro, sí, como Sí. todas las cosas en la vida se aprende. Sí, Excelente. Bueno, y con ese mensaje entonces nos quedamos de poder compartir la música, vivirla, de inmiscuirse en la cultura Rapa Nui para tener esta visión, y por supuesto los invitamos a que sigan toda la sintonía de Canal Mata Ote Rapa Nui, donde estaremos tocando otras temáticas como esta en la entrevista del día domingo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Maururu y Yorana. Yorana Coro. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Ete mau hua aie, ko mau ate parau api o te tāpatine. He maururu atu mātou ki korua tātoa haima hatu, haiku hane, o te korua mata i tai mai, pauro no te tāpati. Peira ana e te mau maohi he haka i te atu, ko mata ki ai te waha aroto i te redes sociale e kiera aroto i te reo tire, e peira ana aroto i te waha o te YouTube, moriwa nuna a o te hnua tātoa o te poro henua, mo mata i te rahira a parau api i hetu mai nei i te kaina. Hemos llegado al término de nuestro noticiero Parau Api. Les agradecemos de todo corazón por acompañarnos cada semana a través de las pantallas de Mata Ote Rapa Nui. Junto con ellos, los dejamos cordialmente invitados a que puedan ingresar a todas nuestras plataformas sociales, Instagram y también YouTube. Omao aete hua aie, no horibariba korua, haere maru, haere maitaki, haere mana, y orana tatou e maururu.